a escuchar mucho. No sé si, bueno, a quién no le ha dado un calambre, ¿verdad? ¿Alguna experiencia que tengan con los calambres? ¿Experiencia propia? Pues el clásico calambre en la pierna, en la madrugada o haciendo ejercicio. Por falta, bueno, igual a veces en los dedos, ¿no? Llegan a dar o en los brazos. Puede ser por falta de potasio, no tengo entendido. Factor, sí. Factor es la falta de potasio, sí. El calambre en las manos, maestro. Adormecimiento. El adormecimiento, bueno, ese es otro tema que también vamos a ver, pero vamos a ver qué adormecimiento de... Sí, sí. Estoy compartiendo el PDF para que se vean. ¿Logran la presentación? ¿La ven bien? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a comenzar. Como se había dicho, ¿quién no ha tenido un calambre? Solo de un día a día, ¿sí? Bien, ¿qué es un calambre? Para comenzar, el calambre va a ser una condición, que esto es importante, una condición transitoria, dolorosa, donde existe una contracción muscular involuntaria y persistente de uno o varios músculos. Sí, esta definición es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, el calambre es algo que va a tener un tiempo, ¿sí? No es algo que se vaya a quedar todo el tiempo, ¿sí? El calambre es una condición transitoria, ¿sí? Que nos va a doler, ¿sí? Donde va a ser por una contracción muscular involuntaria y, y puede ser presentada en varios músculos. Si voy rápido, me avisan, por favor. Pues es que no escucho muy bien, la verdad. Ok, ¿ahora sí me escuchan? ¿O sigo escuchando lejos? Es que no sé por qué. Voy a tratar. O sea, es que es por momentitos. De repente se le escucha muy bien y de repente ya así como que súper lejos o muy cortadito. Bien, ¿y ahora? ¿Ya me escucho mejor? ¿Sigo sin escucharme? No, sí se escucha. Ok, ahora sí me escucho bien.
Disculpen. Bien, y como les decía, los músculos, ¿qué son los músculos? Los músculos son estructuras o tejidos existentes en el ser humano que tienen la capacidad de generar movimiento al contraerse y relajarse, ¿sí? Es la manera como nosotros nos vamos a mover. En los músculos hay dos tipos de músculos en un movimiento, los protagonistas y los antagonistas. ¿Cuál va a ser la diferencia de uno con otro? Por ejemplo, si yo quiero hacer una flexión de codo, o sea, trabajar bíceps, por ejemplo, el bíceps se tiene que contraer, pero a su vez el tríceps se tiene que relajar, ¿sí? Para que ocurra el movimiento. Si por lo contrario yo quiero hacer una extensión de codo, ¿sí? O sea, estirar la mano, ¿sí? El bíceps se tiene que relajar y el tríceps se tiene que contraer, ¿sí? En este caso, ese es como se manejan los dos tipos de músculos al movimiento, ¿sí? Al movimiento. Y bueno, van a ser estructuras, van a tener tejidos, van a tener fibras, pero más adelante en otra clase ya vamos a adentrarnos más hacia lo que son músculos. O me parece que con la maestra Daine es con quien van a ver esa parte o esa materia, ¿sí? Vamos a avanzar. Aquí tenemos al músculo, ¿sí? Como les comenté, tienen las fibras musculares y tenemos al músculo relajado, ¿sí? Y al músculo en contracción, como les acabo de mencionar. El músculo, para que exista movimiento, uno se tiene que contraer y por lo contrario, su opuesto se tiene que relajar. Y viceversa, cuando el opuesto se contrae, el contrario se relaja, ¿sí? Aquí tenemos que al momento de contraerse, aumenta su tensión y por ende aumenta su tamaño, ¿sí? Esta es la parte anatómica del músculo. De igual manera, para que ocurra el movimiento, ¿sí? Tenemos que tener un reflejo. Ese reflejo se le va a llamar espinal. Es un reflejo monosimpático, ¿sí? Monosináptico, que al decir o referirme como monosináptico es que interviene una sola sinapsis. La sinapsis es la unión de una neurona con otra para que ocurra la señal o el movimiento, hablando en cuestión motriz, en cuestión motora. Bien, este reflejo monosináptico va a proporcionar una regulación automática de la longitud del músculo esquelético, ¿sí? O sea, va a decidir qué tanto es que se va a estirar ese músculo. Por supuesto, para no romperse, ¿sí? Si voy muy rápido, me avisan. De igual manera, vamos a hablar sobre los receptores musculares, ¿sí? Vamos a tener dos receptores musculares, ¿sí? Uno que se va a llamar uso neuromuscular, ¿sí? Que son receptores sensoriales situados en la fibra muscular que va a responder al estiramiento del músculo, provocando una contracción reflexiva para evitar la hiperextensión, ¿ok? Así como hablamos en la anterior diapositiva, ¿sí? El reflejo espinal, aquí es donde se va a ver reflejado, ¿sí? En el receptor muscular, específicamente en el uso neuromuscular, ¿sí? El uso neuromuscular va a ser como que el medidor o el que va a medir qué tanto es que se va a estirar un músculo, ¿sí? O sea, qué tanto va a contraerse un músculo, ¿sí? Al momento de que nosotros hacemos el movimiento, ¿sí? Va a haber un límite de estiramiento, va a haber un límite de contracción, ¿sí? Si nosotros o por cualquier motivo o razón estiramos mucho el codo, como así decirlo, de alguna manera, ¿sí? Nosotros vamos a tender a contraer, a hacer una flexión de codo. ¿Por qué? Porque nos están estirando mucho el codo, mucho el antebrazo, ¿sí? Y vamos a tender a flexionar otra vez, o sea, a hacer una flexión de codo, ¿sí? Eso es por el uso neuromuscular, que se activa, ¿sí? Para no hacer una hiperextensión
y por ende que el músculo, la estructura, el hueso no se vaya a romper, ¿sí? Es como un regulador que tenemos en el cuerpo. Mm. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, solo dame un chancecito de escribir. Claro, claro. Cuando estén listos, solo me dicen ya. Ya, yo ya. De igual manera, el otro receptor es el aparato tendinoso de Golgi, ¿sí? Este se va a localizar en la articulación, en la unión articulación-unión músculo-tendinosa y responde a elevados niveles de fuerza en el músculo, inhibiendo el proceso de contracción, ¿sí? Este receptor va a ser muy importante para que no ocurran o no estén sucediendo cada rato los desgarros, o sea, para que el músculo no se rompa, ¿sí? Este aparato tendinoso de Golgi va a ser muy importante, ya que nos va a decir hasta dónde es que tenemos que contraer. Uno, hasta dónde es que tenemos que extender, y otro es hasta dónde tenemos que flexionar. O sea, uno hasta dónde tenemos que relajar y otro hasta dónde tenemos que contraer, ¿sí? Este receptor, ¿sí? Nos va principalmente a prevenir de desgarros, o sea, que el músculo no se rompa, ¿sí? Y es muy importante tanto uno como otro porque van a ser los medidores, ¿sí? Hasta dónde puedo extender, hasta dónde puedo contraer. Y al final va a ser por un fin único, que el músculo o la estructura no se vaya a romper. Disculpe, profesor, esta presentación nos la van a hacer llegar, ¿verdad? Normalmente sí las envío, solamente me lo tienen que acordar, por favor. Ah, ok. Porque Digo, como para todo el día estoy en movimiento. prestar más atención a la explicación y apuntar menos. Sí. Tanto el aparato, muy importante, ¿no? Tanto el aparato tendinoso de Golgi como también el aparato tendinoso de Golgi como también el uso de ambos mexicanos y por supuesto que estamos. Ahora bien, una vez que ya conocimos un poco sobre lo que son los usos neuromusculares, ¿sí? Y sobre el aparato tendinoso de Golgi, ¿sí? Y que es un músculo y que contiene fibras que se contraen y se relajan, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es que se produce el calambre? ¿Sí? Una disfunción de la motoneurona. La motoneurona es la encargada de enviar la señal al cerebro para que ocurra el movimiento, ¿sí? La cual se contraerá con una actividad espinal refleja, y hablamos sobre los
musculares anormal, ¿sí? Como resultado del desbalance entre las funciones derivadas del uso neuromuscular y la reducción de las funciones inhibitorias derivadas del aparato tendinoso de Golgi. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Que por un corto tiempo, ¿sí? El aparato tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular van a dejar de hacer correctamente su trabajo, ¿sí? El reflejo espinal no se va a activar, o sea, va a ser anormal, y como resultado va a haber un desbalance en estas funciones. Y por ende es que la motoneurona, al enviar la señal de contracción, es que va a ocurrir el calambre, ¿sí? Por eso es que de repente, cuando estamos durmiendo y hacemos un movimiento o nos movemos o simplemente elevamos el muslo hacia arriba o estiramos las piernas o un movimiento que hacemos dormidos, ¿sí? Ocurre, la motoneurona envía la señal de movimiento, ¿sí? Pero en ese momento, tanto el reflejo espinal, el uso neuromuscular, el aparato tendinoso de Golgi, no se entienden y es que ocurre el calambre, ¿sí? Y es que existe la contracción fuerte, ¿sí? Transitoria, totalmente involuntaria, que es el calambre. De esta manera es como se produce dentro de nuestro cuerpo el calambre. Pero esta disfunción viene de algo, o sea, algo lo produce, ¿no? O sea, no es como que de repente fallas. Exactamente, no es como que porque en ese momento el cuerpo se le dio la gana, falló, exactamente. Y ahorita vamos a ver por qué es lo que lo puede causar. Los calambres que dan los deportistas es derivado de que en el sudor van dejando el potasio o algo, o por qué se presenta en un deportista después de tiempo de estar haciendo ejercicio un calambre. Sí, en este caso, esos electrolitos son muy importantes para el cuerpo, principalmente para la hidratación, pero principalmente no va a ser tanto la pérdida de estos electrolitos, sí, sino es como se encuentra el músculo, o sea, la salud del músculo en ese momento, al momento de hacer ejercicio o de hacer la actividad física, es lo que va a determinar mucho si nos vamos a calambrar, si los deportistas se van a calambrar, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos estar súper bien hidratados, podemos estar con todos los electrolitos, podemos estar, ahora sí que, o sea, tener todo lo que es el sodio, el cloruro, el potasio, el magnesio, el calcio, o sea, tenerlo todo completamente en niveles buenos, pero si el músculo tiene un aumento de tensión, lo más seguro es que al poco tiempo de usarlo, se va a producir un calambre, ¿sí? Pero ahora vamos a verlo más adelante, qué es lo que principalmente va a causar este tipo de situación, de calambre. Un calambre nos puede llevar a una lesión, sí, pero un calambre no es una lesión. Ahora vamos a verlo más adelante. Bien, continuando en cómo es que ocurre el calambre, ya vimos que, bueno, el aparato tendinoso de Golgi, el reflejo espinal, el uso neuromuscular, no se ponen de acuerdo, ¿sí? Y ¿qué es lo que sucede? Bueno, se va a producir
cuando algunas fibras, después de efectuar una contracción, no se relajan por completo, ¿sí? Esta contracción continúa y hace que el riego sanguíneo que se dirige a ellas disminuya. ¿Por qué? Porque hay una contracción, hay como un tope, que el riego sanguíneo, la sangre, hace que no los nutra, que no se llenen otra vez pues de vitaminas, que sea sangre nueva, pues lo que va a aumentar el dolor, provocando un aumento del número de fibras en contracción, ¿sí? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el mismo ejemplo de cuando estamos durmiendo, ¿no? Al momento pues de estar durmiendo, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer una contracción, ¿sí? Esa contracción principalmente es en la zona de la pantorrilla, y al momento de hacer esa contracción y nosotros, claro que vamos a estar durmiendo, pero al fin de cuentas es una contracción, y nosotros dejar de hacer el movimiento, cierto número de fibras no se van a relajar, van a continuar con esa contracción, y el cruce de sangre es muy rápido, ¿sí? No va a ser suficiente para nutrirlas, y es entonces que va a provocar el dolor, o que va a ir aumentando el dolor al grado de ya el uso neuromuscular, el aparato de Golgi, no estar entendidos en ese momento, junto con la contracción de las fibras, junto con la sangre que no está llegando bien, y es entonces que provoca el dolor, ¿sí? Y provocando un aumento del número de fibras en contracción, y es entonces cuando esas pocas fibras que no se relajaron empiezan a agarrar más fibras, y es entonces cuando todo el músculo, o cuando ocurre el calambre y todo el músculo se está calambrando, y es entonces también cuando aparece el dolor. Es por eso que duele. Bien, y justamente lo que estábamos comentando hace un momento, ¿sí? ¿Qué es lo que puede causar un calambre, o qué es lo más común que nos puede causar un calambre? En este caso es la pérdida de líquidos o sales minerales al momento de hacer ejercicio, que no tenemos una buena hidratación, ¿sí? Y perdemos todos estos líquidos. Bueno, es entonces que puede ocurrir el calambre. Lo que acabamos de comentar, falta de irrigación sanguínea, movimientos repentinos bruscos, o sea que en ese momento se acerque estamos totalmente en reposo, ¿sí? Estemos totalmente tranquilos, sentados en una silla, y de repente estamos viendo un partido y de repente se acerca la pelota, y por querer pasarla rápido, ¿sí? Nos levantamos muy rápido y hacemos el movimiento, y ahí es donde nos puede dar el calambre, ¿sí? En un movimiento repentino brusco, o sea, a eso se refiere con movimientos repentinos bruscos, ¿ok? Con esfuerzos prolongados, sí, por supuesto. Al momento de hacer demasiado ejercicio, sí, es lo que puede provocar un calambre. Ya cuando llegamos a la fatiga muscular, ya el músculo no nos va a responder bien, y por ende los receptores van a estar sin saber qué hacer. El aparato tendinoso de Golgi, el uso neuromuscular, van a estar sin saber cómo reaccionar. La acumulación de ácido láctico, o sea que al momento de hacer ejercicio, ¿sí? El músculo libera un ácido, ese ácido es el ácido láctico, ¿sí? Por eso es que después de hacer ejercicio duelen los músculos,
el causante de ese dolor, bueno, se los presento, es el ácido láctico. Por eso es que después de hacer ejercicio, duele, ¿sí? Cuando tenemos una acumulación de este ácido, ¿sí? Después de hacer ejercicio, por supuesto, o después de hacer una actividad física pesada, ¿sí? Es que nos puede ocurrir un calambre, ¿sí? ¿Cómo es que se libera, o cómo creen ustedes, mejor dicho, cómo creen ustedes que se puede liberar el ácido láctico? ¿Con masajes? Ok, sí, uno es ese. Pero el más común antes de tener que llegar a un masaje. Estiramientos de relajación. Exactamente. ¿Quién me contestó ahí? Fue Abraham y Rosaura. Rosaura. Sí, exactamente. Muy bien, exactamente. Por medio de estiramiento, ¿sí? Un masaje es cuando muy probablemente ya está ahí acumulado el ácido láctico y bueno, y ya está a punto de convertirse en una lesión o ya es una lesión y tenemos que liberar el músculo para que éste libere todo lo que es el ácido láctico y por supuesto ocurra pues la relajación del músculo. Pero pero antes de llegar a eso, ¿sí? O a esa complicación, lo podemos prevenir totalmente con el estiramiento, ¿sí? Después de hacer ejercicio, estiramos, porque al estirar abrimos las fibras del músculo y al abrir las fibras del músculo es luego entonces donde el ácido se libera, entra sangre, el riego sanguíneo se encarga de llevarse todo ese ácido porque la sangre llega, ahora que como un río, imagínense un río que se lleva las cosas así. O sea, entra el músculo, entra la sangre, se lleva todo el ácido, ¿sí? Y ocurre la regeneración muscular, ¿sí? Por medio del estiramiento. La falta de nutrientes, ¿sí? El hecho de no consumir o no tener en el cuerpo el suficiente calcio, magnesio o potasio, es lo que va a hacer o lo que va a favorecer que tengamos un calambre, ¿sí? El contacto con el agua de forma repentina, ¿sí? La postura inadecuada al dormir y sobrepeso y alcoholismo, ¿sí? ¿Por qué creen que el contacto con el agua de forma repentina puede provocarnos un calambre? Por choque de temperaturas. Eso sí, cambio de temperaturas. Exactamente, por el cambio de temperatura. Que estemos, por ejemplo, aquí en Mérida, ¿no? O sea, que hace un calor muy fuerte y de repente veamos un cenote y nos queramos lanzar, bueno, ese cambio de temperatura repentina nos puede causar un calambre, por eso hay que entrar despacito. La postura inadecuada al dormir, muchas veces, comentaba a veces un paciente, ¿no? Es que llegamos a la edad donde hasta durmiendo nos lastimamos. Sí, realmente no hay una edad como tal, que diga, no, a partir de los 30 años, a partir de los 40 años, ya si duermes mal te vas a lastimar, ¿no? O sea, desde los 15 años, si la persona duerme mal, pues bueno, nos vamos a lastimar. Muchas veces por el mismo cansancio, llegamos y nos dormimos y quién sabe cómo dormimos, pero amanecemos y nos duele todo, ¿sí? Bueno, una mala postura inadecuada al dormir y si amanecemos, o sea, si al día siguiente despertamos, o sea, despertamos en la posición. Si durante el sueño, estando en esa posición, nosotros cambiamos de postura, es ahí luego entonces donde puede ocurrir el calambre. Por eso es que muchos aparecen durmiendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, está fuerte, claro. Interesante. No, todo bien. Todo bien, perfecto. De igual manera, el poco movimiento de los músculos, ¿sí? El hecho de estar
como coloquialmente decimos, en un estado de, bueno, estar fríos, que es a lo que se refiere, estar en un estado de reposo, ¿sí? Y de repente querer movernos, ahí puede ocurrir lo que es el calambre. De igual manera, una postura incorrecta, estar mucho tiempo en una misma posición que sea incorrecta, o sea, que duela, bueno, eso puede causarnos un calambre. Y lo que les comentaba, una fatiga muscular. Podemos tener todo bien, todo perfecto, tener el calcio, el potasio, el magnesio al 100%, pero si ya en el cuerpo, o en este caso en el músculo, ya tenemos una fatiga muscular previa, ya tenemos un aumento de tensión muscular previo y queremos hacer la actividad, lo más probable es que el músculo al poco tiempo de realizarlo nos diga que no. Y la manera de decirnos que no es por medio de los calambres, ¿sí? El calambre va a ser el aviso, va a ser el, el antecesor, ¿sí? De una lesión más fuerte. Si nosotros no le hacemos caso a ese calambre o a ese aviso del cuerpo que nos está indicando que no debemos hacer esa actividad, ¿sí? Lo que va a suceder posteriormente es una lesión más fuerte que podría ser un desgarro, ¿sí? Pero pues el desgarro no lo vamos a ver hoy, no vamos a entrar tanto en ese tema, pero el calambre es un aviso, como bien comentó una de sus compañeras, no me acuerdo quién me comentó que si sucede es porque algo no está bien. Rosaura. Rosaura, perfecto. Gracias, Rosaura. Exactamente, o sea, no es que el calambre ocurra porque al cuerpo se le ocurrió que en ese momento nos va a dar un calambre, no, o porque en ese tiempo fue como que, bueno, nos va a dar un calambre aquí. No, nada de eso. O sea, el calambre no ocurre porque sí. El calambre ocurre porque hay algo que lo está causando, ¿sí? Porque hay algo que nuestro cuerpo nos está avisando que no está bien y porque hay algo que probablemente ya lo venimos sintiendo de días atrás, pero no le hacemos caso, ¿sí? En este caso sucede exactamente lo mismo con cualquier estructura del cuerpo, con cualquier zona del cuerpo. Nos va a dar un aviso, nos va a dar avisos. El calambre es uno de esos. El calambre es un aviso de que algo en nuestro cuerpo no está bien o que algo en nuestro cuerpo nos falta, ¿sí? Y tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Muchas veces a nuestro cuerpo le hace falta descansar, ¿sí? Como estamos en movimiento todo el día o haciendo mucha actividad física pesada todo el día, que nuestro cuerpo necesita descansar. Bueno, el calambre es un aviso de que necesitamos descanso, por ejemplo, o que necesitamos nutrientes, o que necesitamos vitaminas, o que necesitamos hidratarnos más, tomar más agua, ¿no? El calambre va a ser un antecesor de una lesión más fuerte, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y, por supuesto, también toda esta información, de alguna manera, comunicárselo a nuestros pacientes, decirles, bueno, el calambre no es normal, ¿sí? Entonces, eso, esta parte es importante. Y explicarle justamente esto. El calambre es un aviso que nos está dando nuestro cuerpo para avisarnos que algo en él no está bien. Maestra, una preguntita. Te escuchamos, Dígame. compañera. En el caso de nosotros como en podología, es muy, no sé si les ha pasado a mis compañeras, que es muy común que de repente les agarras el dedito para manipular y poder cortar la uña y generas un calambre. O sea, empiezan, ay, se me entumió mi dedo, me duele, Sí, me calambró. O sea, arriba. siempre pasa. Entonces, no es que no sé si decir que nosotras les causamos el calambre o es porque a lo mejor ya traen algo ahí en sus pies, que hay tensión en los pies como suele suceder y o viene muy estresado el pie y al nosotras colocarlo en posición se genera un calambre. Sí, acuérdense que, bueno, para nosotros lo que puede ser un acomodar el pie o simplemente elevar el dedo, ¿sí? Siendo un movimiento, vamos a decirlo de esta manera, tan sencillo, pero para el paciente es un movimiento repentino, ¿sí? Porque en ese momento él no quiere elevar el dedo, sino que nosotros lo acomodamos para poder trabajar con ese dedo, ¿sí? Es un movimiento repentino. Entonces, sí trae seguramente una fatiga muscular,
a lo mejor el calzado, a lo mejor caminó mucho, a lo mejor hay mucho estrés en el pie, estrés en la fase plantar, en los astronemios, en los tibiales, en los peroneos, sí. O sea, muy probablemente ahí está todo ese cóctel de problemas, ¿no? Pero la manera más sencilla de evitarlo o muchas veces lo vamos a evitar y muchas otras sí va a ocurrir el calambre, pero la manera con la cual lo vamos a evitar más en mayor número de repeticiones es avisándole al paciente, ¿sí? Avisándole, le voy a elevar el dedo y hacemos el movimiento, ¿sí? Si ya notamos que es un paciente que se nos acalambra a cada rato, que nos sucede todo el tiempo, lo ideal es avisarle para que ya el cuerpo sepa que va a ocurrir ese movimiento, ¿sí? Y no sea un movimiento repentino. Y no por causa de eso ocurra el calambre, ¿sí? Eso sería lo ideal en estos casos. Ok, Ya si aún no, de nada. Si ya aún así avisándole que vamos a hacer el movimiento y que él está viendo el movimiento y demás ocurre el calambre, bueno, pues eso seguramente es porque ya trae consigo mucho aumento de tensión, mucho estrés en el pie, a lo mejor en la pisada, en el calzado, sí, en la misma marcha. O en tensión general, porque por ejemplo hay pacientes que llegan, que vienen con un trauma de que en algún otro lado, pues llegan con una uña encarnada, entonces llegan con el estrés de me va a doler, entonces ya vienen estresados. Exactamente. No sé si me expliqué. Sí, por supuesto, sí. Sí. Ya traen consigo toda esa carga. Al final, los pies son los receptores o los primeros receptores de todo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, ¿cómo es que podemos prevenir los calambres? Sí, empezaron hace como unos 10 años, ¿sí? Bibliografías de hace unos 10 años, empezaron a descartar la hidratación como un factor importante para los calambres, ¿sí? Empezaron a descartar diciendo que no, que una mala hidratación no tiene nada que ver con los calambres, ¿sí? No fue en su totalidad aceptada, ¿sí? Porque, bueno, todavía estaba en estudio en esa parte, y no fue hasta hace poco, como hace unos 5 años, ¿sí? Que se dieron cuenta que sí, o sea, el hecho de tener una mala hidratación, sí, es causante o causal de los calambres, por todo lo que contiene, los minerales que contiene el agua. Si nosotros tenemos falta de o deficiencia de estos, pues por supuesto el músculo lo va a resentir y por supuesto el músculo nos lo va a reclamar. Sí, dígame. Disculpe, interrumpa. Me dicen mi Se escucha muy lejos, maestro. ¿Y ahora? Mejor. Mejor, perfecto. Sí, disculpen, no vi el tiempo de la sesión. Normalmente es de 1 hora, hora 10, hora 15, pero no me fijé del tiempo de la sesión. Creo que eso nos iba a decir el compañero Teddy, ¿no? ¿Me escucha? Sí, maestro. Sí, el compañero Abraham. Sí, efectivamente se lo avisado. Okay. Sí, justamente. Bueno, gracias. Bien, continuamos. Como les decía, ya los nuevos estudios confirmaron que sí, una buena hidratación es totalmente preventiva para los calambres, ¿sí?
Evitar malas posturas, por supuesto, o sea, tener una mala postura al momento de trabajar, sobre todo, o al momento también que, por ejemplo, estar sentados mucho rato con las piernas hacia atrás y de repente quererlas llevar hacia adelante, muy seguramente ahí nos va a dar un calambre, ¿sí? Evitar la fatiga mediante correctos descansos y recuperación, eso pues posterior o después de hacer una actividad física pesada. Una buena ingesta de proteína, sí, eso va a ser muy importante ya que la vitamina del músculo, el nutriente principal del músculo es la proteína. Sí, lo que va a hacer que el músculo funcione, lo que va a hacer que el músculo se nutra, que el músculo esté sano, sí, va a ser una buena ingesta de proteína. Eso es muy importante. Por supuesto, el calentamiento previo a la actividad, ¿sí? Si vamos a hacer una actividad física pesada, un calentamiento previo es sumamente importante. Y, por supuesto, como comentaba su compañera Suemi, los estiramientos. O sea, el estiramiento es de igual forma sumamente importante para prevenir un calambre, sumamente importante, y no solamente para prevención de calambre, sino para eliminar o bien reducir el ácido láctico que tenemos al momento de hacer una actividad, de igual manera para alinear las fibras musculares, ¿sí? Sí, muchas veces está el hecho de que, bueno, estamos haciendo ejercicio, y el músculo no crece, bueno, no crece porque las fibras musculares están tan contraídas, están en tanta contracción que no va a haber un crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a ocurrir? Que el músculo se va a estancar, ¿sí? Y no va a haber una hipertrofia como tal. Al momento de hacer los estiramientos, ¿sí? Liberamos lo que es ácido láctico, abrimos las fibras musculares, el riego sanguíneo nutre por completo al músculo y alineamos lo que son las fibras musculares. Y esa alineación de fibras va a hacer que cuando ocurra la hipertrofia o el rompimiento o los micro rupturas de la hipertrofia, el músculo crezca, ¿sí? Y no nos estanquemos en un mismo, en solamente un tamaño del músculo. Entonces el estiramiento no solamente va a ayudar a prevenir una lesión, no solamente va a ayudar a prevenir un calambre, sino también a alinear las fibras musculares. Muy bien, y la bibliografía de donde saqué esta información, pues es esta, ¿sí? Validez todavía no lo vamos a ver hoy. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema de hoy? Interesante. ¿Una duda, una pregunta? Para evitar los calambres, ¿el estiramiento debe ser previo o posterior, perdón? En los dos. En los dos. Esa es buena pregunta. Muchas veces el estirar no solamente es ahora sí que valga la redundancia, ¿no? O sea, hacer el movimiento de estiramiento y listo, no. Cuando nosotros queremos iniciar una actividad, ¿sí? Cuando nosotros queremos empezar a hacer ejercicio, el estiramiento van a ser de 3 a 4 estiramientos de entre 10 a 12 segundos, ¿sí? Es como le vamos a avisar al cuerpo, en este caso al músculo, que vamos a iniciar una actividad, ¿sí? De 10 a 12 segundos, de entre 3 a 4 repeticiones, es que vamos a iniciar una actividad, ¿sí? Por lo contrario, si queremos
ya relajarnos de esa actividad, van a ser de entre 5 a 6 repeticiones de entre 15 a 20 segundos, o sea, para arriba, desde 15 segundos para arriba, ya para relajar esa musculatura, ¿sí? Unos para preparar para la actividad y otros para relajar de la actividad. De 3 a 4 estiramientos de entre 10 a 12 segundos nos van a preparar para la actividad. De 5 o más estiramientos de entre 15 o más segundos, ¿sí? Es que nos van a relajar de esa actividad, ¿ok? Eso es muy importante, hacer el estiramiento antes y después de una actividad física pesada es muy importante. Muy bien. Vamos a... ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Muy bien. Como les decía, les voy a repartir unos temas, ¿sí? Solo Muy bien. Voy a comenzar de como en mi computadora me sale de derecha a izquierda. Bien. Por supuesto que, bueno, ahorita les doy las bases de la presentación. Bien. Clínica podiátrica, ¿sí? Ceci Trejo, ficha clínica. ¿Me va a tocar hacer la ficha clínica? Sí, que son los datos personales. Ese es tu tema de exposición. Suemi del Rosario. Sí, maestro. Tu tema es historia clínica. Ok. Rosaura, Diga. tu tema va a ser consentimiento informado. Ok. Eli Cardoso, Le escucho, maestro. tu tema va a ser nota de evolución. Y Teddy Abraham, ¿Sí? tu tema va a ser aviso de privacidad. Aviso de privacidad. Aviso de privacidad. Obviamente Bien, les voy a circunscrito a la clínica pediátrica, ¿no? Es correcto, sí. Les voy a terminar de dar los temas y les comento cómo es que van a ser las presentaciones. Bien, de histología. Sí, ahora comenzamos de derecha a izquierda, ahora vamos de izquierda a derecha. Histología. Abraham, Sí. mitosis. Mitosis, ¿no? La división celular. Sí, mitosis y meiosis. Y meiosis. Sí. Mitosis y meiosis. Los dos tipos. Eli Cardoso, ¿Sí? concepto de tejido. Y claro que en concepto de tejido, bueno, los tipos de tejido, pero no desglosado. Porque después viene Rosaura, Diga. tejido epitelial. Suemi, Mande, maestro. tejido conectivo. Y Ceci Trejo, tejido muscular. Y tejido nervioso, ese lo doy yo.
Bien, ¿cómo van a ser las presentaciones? Nosotros vamos a tener una semana una materia y otra semana otra, ¿sí? Dependiendo quién vaya en las exposiciones es que les voy a ir avisando. Le toca a tal persona, le toca a tal persona, ¿ok? Por ejemplo, siguiendo los temas, a quien le tocaría exponer primero, la semana que viene es a Abraham, ¿sí? A Teddy, ¿correcto? Antes Entonces, del el próximo sí, domingo, ¿no? el próximo domingo. Pero en la parte de histología. Histología, exactamente. Antes del jueves, sí, esto es para todos, sí, antes de, dependiendo la semana que les vaya a tocar exponer, antes del día jueves, si me pueden mandar la presentación para que yo revise, sí, para ver si le hace falta algo, si hay que complementar, si hay que agregar, o bien si está perfecta así para poder presentar, ¿ok? ¿Por qué día jueves? Bueno, pues para que tengamos 2, 3 días más para poder completar, o bien si está lista, dejarla tal cual, ¿sí? Esto va a ser ¿Por dónde se le enviaría? Por WhatsApp. por mi WhatsApp personal. ¡Ah! ¿Lo tenemos acá? Sí, está en el grupo. Ok. Está en el grupo, sí. Es donde les mando los links para poder conectarse. Ok, perfecto. Me van a enviar la presentación a mi WhatsApp para que yo revise, ¿sí? Si hace falta algo, si no, si todo está perfecto, pues ya les comentaré. ¿Qué va a llevar la presentación? Pues primeramente una portada, ¿sí? El tema del cual vamos a hablar, su nombre, mi nombre y y la fecha, por favor. La fecha en la cual se está presentando ese tema, ¿sí? Y al final, las bibliografías, por favor. Muy importante. ¿Cuál es su nombre, perdón? Ricardo Salazar. ¿Con S o con Z? SZ. Ricardo Salazar SZ. Soy licenciado en fisioterapia y rehabilitación. Bien, y como les comentaba, al final van a poner las bibliografías, ¿sí? De preferencia en formato APA, ¿sí? Para que sea más fáciles de poder comprender y saber de dónde agarraron el tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, o sea, se le va a enviar el jueves antes de la fecha que le toque a cada quien. Exactamente. Pero Por entonces, ejemplo, la exposición es en formato APA. no. Solamente las bibliografías. Solamente la bibliografía en formato APA para que yo pueda saber, entender mejor de dónde es la información. Y las bibliografías. En forma de presentación, ¿no? Exactamente, en forma de presentación. Una PowerPoint, PDF, sí, sin ningún inconveniente. Y la fuente de información no mayor a 10 años. Por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Muy bien, cuando tengamos vacaciones igual pues les voy a avisar. Hasta donde nos han comentado son los primeros 2 domingos de agosto. Son los días que van a haber vacaciones.